En julio del año pasado, 2011, Ollanta Humala asumió la presidencia de la República del Perú, habiendo vencido a Keiko Fujimori en la segunda ronda, de la segunda vuelta de dicha elección. Hoy vamos a dedicar el programa a analizar la figura de Ollanta Humala y toda la situación interna, orgánica, complejísima que presenta Perú, tanto para Perú como para la comunidad andina y para todo el continente hispanoamericano. Vamos a analizar entonces la cuestión peruana y la cuestión de Ollanta Humala. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Qué bueno que nos acompañen en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestra página propia, www.plazadearmas.tv, y también nuestro correo, plazadearmas21@gmail.com. Bueno, ya les digo, no habíamos podido dedicar un programa a analizar pues, la cuestión peruana, digámoslo así. Hemos realizado ya otros programas para analizar puntualmente países, como ya hemos dedicado a Argentina, a Brasil, a Cuba, a Venezuela y a Bolivia. Nos faltaba Perú y bueno, la ocasión en la que Ollanta Humala llega a la presidencia de este país, habiéndolo intentado una primera vez en 2006, pues nos da pie para dedicar un programa a un país que pues cada que hacemos un programa dedicado al país, se ve la complejidad interna del propio país y la complejidad de tratar de articular alguna plataforma continental, que es lo que algunos podríamos defender, ¿verdad? Pero bueno, vamos a analizar entonces a Perú. Para ello tengo el gusto de saludar a mi colega Rafael Morales. Hola, Rafael. Ismael, gracias. Él es analista político, profesor investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y tengo también el gusto de saludar a mi colega Rodrigo Arronis. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás, Ismael? Muy bien. Rodrigo es analista político y forma parte de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, que es un organismo internacional, y bueno, él colabora en esa institución. No vamos a hablar sobre planificación de la familia, además que nos ha aclarado Rodrigo que no se trata de... Si quieres, explica un poco rápidamente de lo que se trata la institución. Claro que sí. Buenas tardes a tu auditorio. Buenas tardes, ¿qué tal, colegas? Bueno, la Federación Internacional de Planificación Familiar es una organización, como se le puede decir, una ONG internacional que tiene presencia en prácticamente todos los países del mundo, con algunas excepciones evidentes como Corea del Norte y con Afganistán, por ejemplo, ¿no? La Federación Internacional de Planificación Familiar colabora muy de cerca con Naciones Unidas en la agenda de población en el mundo, y esto quiere decir la agenda de población orientada a todos los temas de salud sexual, reproductiva y el impacto que estos tienen en el desarrollo de los países. Hay países en los que el asunto de planificación familiar es un reto para abatir los índices de pobreza, marginación, exclusión, etc. Pero también hay otros países en otras latitudes donde el tema de planificación familiar pasa por más bien rediseñar las pirámides demográficas en orden de repoblar. Tenemos el caso de Suecia o el caso de Mongolia. Entonces la Federación de Planificación Familiar tiene una labor tanto operativa, es decir, tiene clínicas, tiene atención directa con la sociedad, con la población, y también la vertiente en la que yo me desempeño es de trabajo con las agendas de gobierno, donde tratamos de trabajar las agendas de población como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como la Agenda de Población de Cairo y la de Beijing, y todas estas agendas orientadas con enfoque de derechos humanos, para que los gobiernos también, tomen esta plataforma y la conviertan en política pública. Y esto es lo que te da oportunidad precisamente de visitar países concretos, como es el caso de Perú, y Rodrigo tiene un contacto directo con Perú. De hecho, estuviste en el proceso electoral, si no me equivoco. Es correcto. Bueno, de hecho he tenido la oportunidad, gracias a esta orientación de análisis político en la cual yo
estoy participando en la IPPF, de no nada más haber estado en esta, sino en la anterior también. Es decir, a mí me tocó ir al país durante el proceso electoral del 2006, fue mi primera experiencia con el país y ahora, por supuesto, con mucha más experiencia, con varias visitas durante la administración de Alan García, me tocó de nuevo estar presente, fui en 3 ocasiones durante el año pasado, durante el proceso electoral del 2011. ¿Por qué no entramos al asunto precisamente pidiéndote que nos hagas un balance de esos 2 momentos, la campaña del 2006, la del 2011, el triunfo ya efectivo de Ollanta Humala, para luego ya analizar lo que está pasando con Perú, que es sumamente complejo? Correcto, Ismael. Bueno, yo comenzaría diciendo, bueno, recordando al público y recordando aquí, porque además es un tema que influye para el análisis de lo que ocurrió en el 2006, que el país Perú acababa de pasar prácticamente la década de los 90 en un proceso tremendo de reformas estructurales bajo el mando de Alberto Fujimori, un autogolpe de Estado, el famoso autogolpe de Estado que dio en el 92, con el cual se quedó con la mayoría necesaria para reformar la Constitución. Luego vino una reelección con toda la polémica interpretativa de si era o no una reelección, y luego viene la caída, de la cual pues todo el mundo sabemos, ¿no? La caída por los escándalos de corrupción a través de los videos de Montesinos, exactamente. Entonces aparece Toledo en el espectro electoral para el 2001, se convoca unas elecciones emergentes donde gana Toledo, por cierto, y insisto, es muy importante, Toledo va a segunda vuelta con Alan García. Alan García ya había sido presidente del país durante la década de los 80. De 85 al 90, creo, ¿no? Exactamente. Y a él le tocó el infortunio de que se le saliera de control todo el problema de la economía, o sea, la crisis le explotó en las manos a Alan García, y el problema fuerte con los grupos como Sendero Luminoso y Tupac Amaru. Entonces, en la segunda vuelta electoral del 2001, Alan García ya estaba presente otra vez en la arena política, pero el gobierno de Toledo, digamos que fue un gobierno de estabilizar las condiciones del país. Se logró, el país tiene recursos naturales que han logrado explotar y que le han otorgado una tasa de crecimiento importante, lo cual se refleja, en un lado, en una bonanza económica del país en términos de sus indicadores macroeconómicos, pero otra vez con una concentración del ingreso muy fuerte y una exclusión muy evidente. Entonces lo que quiero decir con ello es que Toledo estabiliza, retoma las reformas estructurales, las estabiliza, digamos, todos los números macroeconómicos, pero se mantienen, digamos, las desigualdades sociales, que eso es un factor muy importante para que hacia el final del mandato de Toledo haya un descontento generalizado sobre su administración, contrario a la expectativa relativamente aceptable que tenía al inicio de su gestión. Para ello, entonces, aparece Ollanta Humala en el espectro político fuerte. Para las elecciones del 2006, Ollanta Humala aparece con un movimiento, en ese entonces era observado como un movimiento de izquierda radical llamado etnocacerismo, que el etnocacerismo es una corriente ideológica creada por la familia de Ollanta Humala, por su papá Isaac. Aparece con un fuerte talante reivindicativo de las etnias originarias y de los pueblos excluidos. Esto le trae buenos rendimientos. Recordemos que ya al lado estaba Correa, al lado Correa ya tenía... Y Bolivia, por otro lado. Y en Bolivia, o sea, los vecinos. Y estaba Bachelet también, estaba recién a un año, ¿no? La socialdemocracia se mantenía en Chile, entonces estaba Lula en Brasil, entonces había una ola izquierdista, digamos, que pensaba capitalizar, me imagino que los cálculos de Ollanta era capitalizarlos, nada más que con la peculiaridad de tener un tono ligeramente radical, que lo que hizo es formar un electorado duro, digamos, un electorado fiel, pero solo en un espectro de la sociedad peruana. El resto, y regreso, estamos hablando de las elecciones del 2006, el resto de la población buscaba algún liderazgo emergente, el mismo que no apareció, y entonces los otros competidores en esa elección, en las del 2006, fueron de nuevo Alan García
y una mujer de la derecha, conservadora, asociada a los grupos de poder económico, digamos, con todas las características de lo que se entiende como derecha en un país latinoamericano, que es Lourdes Flores. Eran, digamos, los tres competidores más fuertes. Finalmente, Lourdes tenía una importante presencia, sobre todo en las zonas urbanas, pero al final tuvo su familia y ella en un contexto, en un país donde tienen problemas fuertes con el clasismo y el racismo. Ella, su papá, algunos familiares, algunas personas de Unidad Nacional tuvieron el infortunio de lanzar comentarios con tono racista hacia Ollanta, lo cual básicamente durante esa campaña fue el Waterloo de Lourdes Flores, quien se perfilaba como la inminente. La que iba a ganar. Exactamente, la inminente. Entonces, en segunda vuelta pasa Alan García, quien obtuvo 20%, y Ollanta, quien obtuvo en aquella elección 25% de los votos. Y bueno, pues entonces una constante en el electorado, que uno puede ver cuando analiza las elecciones en Perú, es que se votó por el menos malo, el menos peligroso. Y en segunda vuelta gana Alan García, con un margen pequeño. Estamos hablando de 4 puntos porcentuales para que superara la valla del 50% necesaria. Y hay que señalar también que fue parte de la estrategia de Alan García fue vincular a Ollanta con Hugo Chávez, ¿no? Por supuesto. De hecho, Hugo Chávez hizo una activa labor de proselitismo, no nada más en favor de Ollanta, sino dando a entender que Ollanta era el candidato de Caracas, ¿no? Y bueno, durante todo el proceso de campaña hubo sospecha, pero sobre denuncias, infiltraciones o filtraciones periodísticas, en el sentido de que Caracas estaba poniendo dinero a la campaña de Ollanta, y Ollanta durante esa primera campaña sí mantuvo un discurso radical, digamos, dentro del espectro ideológico que se movía durante esas elecciones. Él sí fue firme con el tema del etnocacerismo, con cuidado, pero fue firme con el tema hay varias formas de decirlo, pero lo que ellos dicen es descolonización o anticolonialismo. El anti tiene una característica un poquito más digamos, de choque, y el descolonialismo es digamos, como una regresión. Sí, esto tuvo un fuerte impacto, insisto, en sectores, sobre todo el sur del país. Tuvo un fuerte impacto y tuvo un porcentajes desde 80 a 90% en estas zonas. Pero por supuesto es que en las zonas del norte industriales o en la zona del Amazonas no fue igual. No fue igual. Definitivamente en Lima su presencia electoral y sus simpatizantes eran contados. En ese entonces, en la elección del 2006, vale la pena decir que por la composición partidaria en las elecciones del Perú, hay la posibilidad de que se creen diversas fuerzas emergentes para específicamente las elecciones. Es decir, es muy fácil inscribir un partido político para concursar en las elecciones. ¿Y a qué viene este comentario? A que el polo de izquierda socialdemócrata o de izquierda más moderada compitió en esas elecciones y de ninguna manera fueron aliados de Ollanta, cosa que sí ocurrió en las elecciones de este 2011. Entonces, ya nada más sí comentar un poco la de 2011 para cerrar esta. Bueno, finalmente el gobierno de Alan García fue un gobierno gris en términos de su administración, en términos del manejo que le da al país, en términos de la conducción administrativa. No hubo grandes sobresaltos económicos, los hubo en sectores sociales, pero el movimiento de Ollanta no declinó, al contrario, se nutrió de los traspiés de la administración de Alan García, y para el 2010 Ollanta venía fuerte con su movimiento. Sin embargo, para enero del 2011 Ollanta no figuraba fuerte en las encuestas, y entonces tenemos que para 2011 las candidaturas más fuertes eran de nuevo las de Alejandro Toledo. Alejandro Toledo regresa, se presenta de nuevo a las elecciones. Ollanta también. ¿El APRA no pone candidato? El APRA tiene una crisis interna fuerte y iban a tener una competidora, Mercedes Arzós, una economista
con buena, alta aceptación en el país, declina la candidatura, entonces el APRA, el partido gobernante, no lleva candidato en esta elección. Y digamos, el contendiente de derecha, que también tenía posibilidades marginales pero importantes, es Luis Castañeda, que fue alcalde de Lima durante 8 años y con un capital político y representando a los sectores económicos fuertes y, digamos, de derecha, conservador en términos de la iglesia y esta vertiente. También concursa. Entonces, la arena se situaba más o menos en 4 o 5 competidores. Aparece un personaje que se llama Pedro Pablo Kuczynski, que fue ministro de Finanzas con Toledo, ministro de Economía, básicamente el que llevó el timón del toledismo en términos económicos, y aparece como una figura importante, como un competidor electoral realmente relevante. Y por último tenemos a Keiko Fujimori, la hija del expresidente, el dictador Alberto. Muy joven. 33 años. 33 años. 33 años, con poca o nula experiencia política. Había tenido un asiento en el Congreso, una administración antes, pero sin ninguna plataforma más que la que ha mantenido el fujimorismo desde que cayó Alberto, que básicamente es: nosotros sí sabemos hacer las cosas y las hacemos bien. Entonces, ese fue el escenario. ¿Dónde he oído eso? Ese fue el escenario del 2011 en enero. Las encuestas, insisto, no le daban más de 16% a Ollanta. El problema es que se estaba fragmentando el voto en los candidatos que acabo de mencionar, incluida Keiko Fujimori, y el voto urbano, el voto a lo que ellos mismos se dice como el voto consciente, se dividió. El voto de las clases medias, digamos, se dividió para la primera vuelta entre Toledo y Kuczynski, los cuales entre ambos se partió. Este voto se dividió entre este hombre Kuczynski y entre el expresidente Toledo, de forma tal que el voto duro de Ollanta y el voto duro del fujimorismo desplazaron al... Exactamente. Entonces quedan el peor escenario posible en general el peruano promedio era que quedaran Keiko y Ollanta. Pero como se partió el voto entre los dos, digamos, candidatos de centro moderado, lo que ocurre es que para segunda vuelta van Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Y bueno, pues en las elecciones de junio del 2011, por un pequeño porcentaje Ollanta con un voto, digamos, antifujimorista, ¿no? Por supuesto que eso fue la principal razón. Había 2 razones que motivaban el voto para un lado y por otro. El voto pro Ollanta era más bien antifujimorista. No vuelta a Fujimori. No al fujimorismo. Y el voto pro Fujimori era no al cambio de modelo económico, no a Chávez, no a la izquierda radical, no a este tipo digamos, de posturas maniqueas que se han tenido alrededor de este tipo de candidaturas, ¿no? Rafael, ¿cómo podríamos hacer una primera aproximación a esto, que es bastante complicada? Es bastante complicado, pero sí creo que esa coyuntura tendría que verse también en el contexto histórico de lo que fue Perú, sobre todo después de del paso de Velasco Alvarado, de la dictadura militar, que fue finalmente la que pues emprendió una serie de reformas importantes, sobre todo de corte social, y que en buena medida pues sirvió de base para la emergencia o por lo menos reacción de muchos otros movimientos, sobre todo armados, que finalmente no tuvieron su impronta en estas elecciones. Eso es lo más interesante de la coyuntura de Humala, es decir, el aprismo diseminado, erosionado por un lado. Tampoco quedan restos, entiendo yo, por ejemplo, de Tupac Amaru, de los movimientos guerrilleros. Y por otro lado, en esta mezcla de ausencia de esas viejas ideologías, de lo que pueden ser los restos de esos movimientos y de lo que fue la fuerte presencia del Estado dictatorial de Velasco Alvarado, van surgiendo y se van modulando una serie, digamos, de nuevos condensados ideológicos, yo le llamaría así, poco delineados en términos políticos clásicos, ni liberales ni conservadores, sino una mezcla extraña, ¿no? entre una reminiscencia prehispánica,
¿no? En este caso el etnocacerismo, con algunos tintes neopopulistas, en fin. Esto es lo que más me impresiona del Perú, es decir, la ideología se ha venido decantando hacia, digamos, nuevas doctrinas que la verdad son en el extremo eclécticas, pero que finalmente se presentan al electorado, y el electorado en la lucha por el poder pues tiene que pronunciarse, ¿no? Entonces creo yo que la situación de Perú es preocupante, no en términos de que históricamente hayan tenido un Estado débil, porque siempre que hay un Estado débil el problema es cómo se organiza la política o la oposición. En un Estado débil la verdad es que es muy difícil que se genere inclusive una competencia democrática, pero Perú está en una situación, creo yo, delicada, porque precisamente se está construyendo una ideología que podríamos decir que es el resultado de retazos, ¿no? Retazos ideológicos que se van pegando de manera artificial, de manera convenenciera, hasta dar una especie como de esas telas con las que los payasos se visten, ¿no? Que están hechas de retacería. Entonces, quizá lo que tenemos aquí, pues, a riesgo de que tú tengas también un escenario quizá más optimista, tenemos una ideología que difícilmente le va a dar al Estado la estabilidad que siempre se ha requerido, ¿no? No veo yo en el mediano plazo que este etnocacerismo, aunque no esté de lleno en el actual gobierno, pues pueda, digamos, contribuir precisamente a la emergencia de un nuevo proyecto político, ¿no? Eso es lo que yo no alcanzo a ver en el mediano plazo, y sí sería preocupante, precisamente porque estando presente una ideología de este tipo, una ideología construida con retazos ideológico-políticos, pues solo basta muy poco para que se prenda la mecha y tengamos entonces ahí un conflicto con una ideología que no es nada, ¿no? En fin, es un escenario, en realidad tú podrías... Bueno, además yo... Déjanos hacer, Rodrigo, Rafa, vamos a hacer un corte, no se vayan, estamos comentando la cuestión peruana y la presidencia de Ollanta-Humala, ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos conversando con Rodrigo Arronis y Rafael Morales sobre este complejísimo mosaico histórico, político, ideológico que es el Perú actual, gobernado por Ollanta-Humala. Estábamos comentando, utilizando la figura que recoge Rafael de la retacería ideológica, pues tenemos, yo creo que aquí el problema son el cruce de planos de implicación, digamos, el cruce de planos de implicación política, es decir, hay planos sociológicos, planos antropológicos, planos ideológicos, que todos se traducen políticamente de alguna manera en un campo de fuerzas y en una lucha de poder, que es la que en todo Estado existe, ¿verdad? Porque tenemos, por ejemplo, el Partido Nacionalista Peruano, y esto es información de Wikipedia, confiemos en Wikipedia, pone, por ejemplo, y tú corrígenos, Rodrigo, Partido Nacionalista Peruano pone ideología política, izquierda, nacionalismo, antiimperialismo, republicanismo, latinoamericanismo, socialismo andino-amazónico, socialismo democrático y socialdemocracia. Entonces, pues está toda la retacería ahí, ¿no? Pero por otro lado, el etnocacerismo, que como nos aclaraba Rodrigo, el etnocacerismo es creado por el padre de Ollanta, pero Ollanta no necesariamente es totalmente etnocacerista, es un poco más moderado, pero el etnocacerismo pues es una cosa, es una combinación de nacionalismo etnocéntrico con la identidad del imperio inca. También estoy bajando esto de Wikipedia, y entonces se llama cacerismo por Andrés Avelino Cáceres, que fue encabezó la resistencia durante la invasión chilena en la Guerra del Pacífico, de tal suerte que no se trata nada más de reivindicar a Perú o a la peruanidad, ¿verdad? Como era Mariátegui que decía, peruanicemos al Perú. No nada más es reivindicar a Perú ni al imperio, digamos, inca, sino que declaran a Chile como el enemigo. Entonces es una cosa tremenda, porque ya no nada más es Estados Unidos, digamos, ¿no? Sino Chile también. Eso es algo muy, muy singular. Entonces tiene entre sus planteamientos reafirmación de la identidad andina, nacionalización de la industria peruana, aplicación de la pena de muerte en caso de traición a la patria,
legalización del cultivo de coca, destrucción de Chile, casi es como los países árabes que quieren destruir Israel, pues eso, destrucción de Chile, considerado enemigo del Perú, así como la recuperación de Tarapacá y Arica, país bilingüe obligatorio, español y quechua, y tener como referencia el gobierno general Velasco Alvarado. Este es el asunto, y a esto me refería con el riesgo de distintos planos traducidos políticamente, porque con el discurso sociológico de la pobreza, pues tú esa pobreza, tú ponla en distintos planos, claro, vinculas a la pobreza con la etnia y ahí tienes un vector de fuerza. Después, esa pobreza contra Chile, ahí tienes otro vector. Y entonces esto es una cosa, como dice Rafael, un campo de cultivo ahí tremendo para que cualquier cosa estalle, ¿no? Claro, y además hay un factor que no podemos dejarlo de lado porque tiene implicaciones muy importantes en lo que acabas de decir y en el contexto político electoral, que es el tema del racismo. Es decir, si bien tienes estos caminos a través de la exclusión, la pobreza y la etnia, también tienes un tema en el Perú, particularmente en el Perú muy fuerte, de racismo entre prácticamente las diversas zonas del país. Es decir, la serranía ve con muy malos ojos en general, y estoy haciendo una generalización a propósito, caricaturesca, es mi intención, pero así es en la realidad también. La serranía ve con muy malos ojos a la Amazonia ve con terribles ojos a la serranía, las zonas medias de serranas, digamos más cerca a la costa, hacia el Pacífico, tampoco no se sienten ni de Lima, pero tampoco se quieren sentir eso, ¿no? Serranos, y por supuesto que Lima es un universo en donde lo que viene de fuera es simplemente es parte de la herencia cultural, histórica que tienen, pero de ninguna manera, en general, la sociedad del centro, Lima y sus alrededores, se siente plenamente identificada en términos de integración como un país. Entonces, los temas, y aparte tenemos también una pequeña, aunque es un porcentaje pequeño, tenemos la vertiente afroperuana, que también juega un rol más simbólico, pero importante por el tema insisto, el racismo. Y todos estos temas también contribuyen a este caldo y a esta retacería que muy bien vas anotado, ideológica, geográfica, y que además tiene implicaciones a la hora de emitir el voto. Y además ahí por si fuera poco, tienes a Alberto Fujimori, que es japonés, además gobernando todo esto, ¿no? De hecho, él fue parlamentario, ha ocupado asientos en un parlamento en Japón. O sea, él ha tenido acceso a ser parlamentario, a ocupar un cargo en el Estado en Japón, aunque le dicen el chino. Sí. Esto sería el resultado de la incapacidad histórica de consolidación mínima, digamos, de un Estado nacional, como por lo menos lo logró, pienso en México, el nacionalismo revolucionario, evidentemente con fuertes conflictos militares, pero lograron consolidar con Cárdenas una matriz que más o menos de estabilidad, ¿no? Ideológico-política, orgánica, ¿no? Bueno, yo lo que no termino por entender es en qué momento se pasa del aprismo, que tiene un proyecto continental, iberoamericano, a un proyecto tan limitado como puede ser una reivindicación étnica, ¿no? Etnopolítica. No entiendo cómo el aprismo se erosiona y luego terminamos presenciando la llegada de una ideología que está muy cerca del fascismo, inclusive, ¿no? ¿Cómo se da eso? Yo en realidad no termino por entenderlo, ¿no? Bueno, yo ante eso yo diría algunas claves para entender eso. Tiene que ver un poco con la edad del partido. No quiero decir que eso sea una característica en todos lados, pero en particular y en el contexto del Perú, en el contexto donde los liderazgos emergentes están a la orden del día, claro. Los liderazgos antiguos, digamos, vistos como anacrónicos, ya vistos como monolíticos, más que anacrónicos, corrijo. ¿Como Alan o antes? No, como el partido. Alan, de hecho, ese es un asunto generacional también. Alan García es una de las figuras más jóvenes que tiene es decir, tiene cuadros, evidentemente como cualquier partido tiene cuadros juveniles, pero dirigentes, líderes, hombres o mujeres, apristas de relevancia,
pues se quedaron con Alan García en 1980, en los 80s, y después les cayó pues la fatalidad de la crisis económica al APRA, y en el chip del peruano promedio, APRA es equivalente a mal manejo económico, así como fujimorismo es equivalente a dos cosas: estabilidad económica y mano dura, ¿no? Y corrupción, perdón, tres cosas. Entonces, la población peruana suele estigmatizar fácilmente y rápidamente a sus líderes políticos y a sus organizaciones políticas, en este caso los partidos, y si vemos otra vez, si atendemos a las elecciones, a las tres pasadas elecciones, la mayoría de los partidos, con excepción del APRA, son partidos emergentes. Se nutren de fuerzas anteriores, se nutren de corrientes que ya venían, que tenían presencia durante el siglo XX en el país, pero el único que está ahí con presencia marginal ha sido el APRA. Pero insisto, también hay un desgaste ya del discurso del APRA, de su plataforma política, y otra vez, y lo recuerdo, Alan García no gana por simpatía, sino gana por ser el menos peligroso cuando vuelve a ganar en 2006. Es un problema que yo estoy tratando de ver, que quizá fue citando esto históricamente, yo veo digamos, a lo mejor algunas de las claves de este desmoronamiento que hace ya ininteligible el asunto, es que cuando digamos, las estructuras o las matrices ideológicas durante la primera mitad del siglo XX permitían que la dialéctica política se diera dentro de ciertos cauces mínimamente, ¿verdad?, concretos, objetivos. Pero ahora, sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX y caída de la Unión Soviética, el antropologismo, el etnologismo, la propia socialdemocracia están ya metiendo un montón de reivindicaciones, porque además también, me imagino, esta idea me imagino, del desprecio a la idea del partido, porque el partido se considera algo como añejo, pero precisamente esos partidos como grandes instituciones son los que permitieron mantener esto, me refiero a México, por ejemplo, claro, con cierta inteligibilidad histórica, ¿no?, o ideológica. Pero ahora todo es como el vecino, el ciudadano, la ciudadanización de la política, que están todo el tiempo con lo mismo y no se dan cuenta que eso de ciudadanizarlo es simplemente meter al consumidor. Ciudadanizar, me parece, ¿no?, es meter a la idea del individuo consumidor, ¿verdad?, que consume espiritualidad, consume felicidad, consume partido político, consume ONGs, etcétera. Es una cosa que no sé cómo lo... Bueno, de hecho, sí. No, por favor. De hecho, Perú es un excelente ejemplo de lo que acabas de decir. Si hacemos una revisión de la cantidad de partidos políticos emergentes que han competido en estas tres últimas elecciones, es decir, 2001, 2006 y 2011, pues nos podremos dar cuenta un poco de la trampa que puede ser abrir el espectro de la participación política a cualquier cantidad de movimientos sociales, porque, insisto, y voy a poner como ejemplo el caso del 2006. En el 2006 hubo 27 plataformas, lo que ellos les dicen planchas, 27, 28 planchas compitiendo, de las cuales en realidad tenían 3 o 4 tenían fuertes posibilidades que superaban el umbral del 8% de simpatía. De ahí en fuera era una cantidad de movimientos nacientes, emergentes, ambientales, ONGs, regionales, pero con presencia para competir en elecciones. Y bueno, también ahí la fragmentación del voto fue de forma tal que otra vez los porcentajes para pasar de primera a segunda vuelta enviaron a 2 candidatos débiles, a 2 candidatos con porcentajes realmente bajos por la amplia fragmentación. E insisto, si uno atiende y revisa la ideología, otra vez hablando de retazos, retomando el tema de retazos, la ideología de cada uno de estos pequeños movimientos, bueno, era una cosa, una mezcla que podía incluso combinar socialdemocracia con un evangelismo tremendo, ¿no? Con un radical, o sea, un evangelismo en términos religiosos, por un lado, un nacionalismo fuerte, pero con una economía de mercado. En fin, uno analizaba sus plataformas y llegaba a conclusiones un poco complicadas, ¿no? A conclusiones, a callejones sin salida en términos de querer entenderlo a la manera que se puede entender, por ejemplo, en México, ¿no? Que hay una serie de institucionalidades en los partidos políticos y vertientes ideológicas que son un poquito más claras de identificar, igual en países del continente, no nada más México.
En otros países también resulta un poquito más sencillo, pero es complejo. Por ejemplo, en Estados Unidos tienes a los demócratas y a los republicanos, más o menos como las dos grandes plataformas. Y en Europa, hasta hace algunos años por lo menos, digo, esto es nominal, no estamos diciendo que el mapa de partidos agota la realidad política, pero por lo menos nominalmente, pues tú tenías a los partidos populares, ¿verdad?, al Partido Comunista, al Partido Socialdemócrata, y ahí más o menos eso eran las disputas, pero ahora es todo diluir a la sociedad política por este desprecio antipolítico del ciudadano, lo quiere diluir, pero me parece que no logra ver, digamos, las implicaciones orgánicas que tiene esa sociedad política para estructurar al conjunto, ¿no? Yo no me preocuparía mucho, digamos, por este poliedro y esta retacería ideológica, sino exclusivamente en un punto que tiene que ver con de toda esta oferta que está ahí, de esta diversidad de alternativas emergentes. ¿Cuál es la que tiene mayor potencial de conflicto político? Yo me imagino que si hay una plancha que tiene una reivindicación vecinal, yo creo que eso no tendría en sí nada de qué preocupar, sino a lo mejor a un electorado que va a ver su voto fragmentado. Pero si el etnocentrismo se convierte en la ideología del Estado, yo sí creo que estaríamos ahí en la perspectiva, en principio, de un conflicto militar con Chile, ¿no? Que eso siempre ha estado ahí, pero aquí podría haber ya un planteamiento formal. Y luego la otra cosa tiene que ver con la biopolítica o con la reivindicación etnopolítica, que eso sí podría hacer que la sociedad pudiera dividirse en dos, partirse en dos y generar la polarización que en el contexto de un conflicto armado pues obligaría inclusive a un posicionamiento racial a favor de Chile, un posicionamiento racial en contra de Chile, y todo esto entonces convertiría verdaderamente en un cóctel explosivo pues al Perú. Digo, hablando de los escenarios, no sería demasiado, digamos, irrealista pensar una cosa por el estilo, porque este tipo de reivindicaciones lo único que les falta es que sean encabezadas desde el Estado, que sean promovidas desde el Estado, para que puedan tener, digamos, una consecuencia política inmediata en la realidad. Bueno, ahí yo me gustaría comentar y hacer así también un pequeño recuento de lo que ocurrió en la campaña para abordar justamente esto que estás diciendo. Para su segunda campaña, es decir, para el 2011, Ollanta fue muy cauteloso con el tema del etnocacerismo. Fue muy cauteloso de tenerlo como una figura mínimamente central en su plataforma, y más bien diversificó su oferta política digamos, a un espectro más entendido dentro del lado de la socialdemocracia, con tintes nacionalistas, muy importante. Eso es central. El nacionalismo es importante, pero un nacionalismo que además se le preguntó en diversas ocasiones, que tiene un lugar mucho más cauteloso en términos de sus relaciones con Chile, en particular con Chile. Sin embargo, en su plataforma política de 2011, Ollanta Humala habla de algo que sí es un tema del etnocacerismo y que fue el único que sostuvieron hasta el final de la primera vuelta, que fue una nueva constitución. Vale la pena, de hecho, recordar que Ollanta Humala juramentó a la presidencia sobre la Constitución del 79, no sobre la Constitución vigente, que es la del 92, creada por Fujimori. ¿Cómo fue posible eso? Bueno, pues simplemente sacó la Constitución del 79 y ustedes pueden, el auditorio también puede verlo en YouTube, puede ver perfectamente el momento en donde está Marta Chávez, que es una de las principales lideresas del fujimorismo histórico, no dejaba de hablar y de gritar durante toda la toma de protesta. La toma de protesta, de hecho, fue prácticamente un circo, donde el fujimorismo, ya los congresistas que habían ocupado sus asientos, sus nuevos asientos, gritaron o daban la espalda a la toma de protesta. Pero insisto, un poco considerando que sí tiene tintes del etnocacerismo, y su principal mensaje fue el haber jurado sobre la Constitución del 79, que una vez más presenta problemas de interpretación jurídica serias que arrastra Perú desde hace tiempo. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando Fujimori se quiere reelegir en su segundo periodo, él dice, bueno, yo me reelijo porque la Constitución nueva ahora me habilita. Y hubo una discusión jurídica importante diciendo, bueno, pero esta no sería tu segunda reelección. Tú juraste sobre la Constitución del 79, donde no se permite la reelección. Entonces, esto para ti no aplica. O sea, tú tendrías que salir y regresar, quizá.
Entonces, Fujimori emite una ley de interpretación, una ley que se sacó ahí, me imagino que de la manga de sus asesores jurídicos, donde la interpretación a esta nueva constitución es que efectivamente él podía presentarse a un segundo periodo. Entonces, estos temas con respecto a las interpretaciones de qué constitución es la válida y sobre cuál caminar ha sido también una constante que a nosotros nos parecería quizá algo un poco, insisto, de la picaresca, pero así se está haciendo. Ahora voy a hacer otra anotación importante. Para la segunda vuelta, durante la campaña electoral se le preguntó a Ollanta Humala y a todo su equipo, a toda su vocería, que si realmente pensaban modificar la Constitución, pensando en los ejemplos de Bolivia y de Ecuador que los tenían a la mano, donde la ampliación de derechos, el reconocimiento a los pueblos originarios, el regreso a un estatismo regulador en términos de regresar los recursos naturales en una primera instancia es muy fuerte. En la operación no ha sido tal cual, pero ahí está en el texto constitucional. La reivindicación de los derechos humanos de tercera generación está presente en estas dos constituciones. Entonces, a Ollanta se le preguntó esto, y Ollanta para la segunda vuelta fue mucho más cauteloso y dijo, bueno, haremos lo que podamos en la medida en lo que no tenemos ni mayoría en el Congreso. Y que de hecho nos comentabas que ya ha tenido un par de crisis importantes. Sí, claro. Bueno, de hecho, tras la segunda vuelta, ha tenido 3 crisis, yo diría, importantes y además conocidas en los medios, pero nada más para situarnos en de qué tipo de crisis estamos hablando y que de nuevo vuelve a esta amalgama ideológica y esta serie de poner gente de diversas proveniencias para armar un gobierno plural, más o menos equilibrado y que mande señales al empresariado, pero también a los sectores de izquierda, a los sectores de izquierda popular, de izquierda intelectualizada, en fin, a los sectores urbanos o campesinos. En esta amalgama, y regresando un poco a la parte de la familia, Ollanta utiliza a uno de sus hermanos y le pide a uno de sus hermanos que sea al ser presidente electo, más no todavía en funciones, le pide a uno de sus hermanos que haga algunas giras por Europa, un poco para dar buenas señales, pero en Rusia el hermano tiene un traspié y básicamente ofrece abrirle la puerta a la inversión rusa para la explotación de recursos naturales, lo cual se convierte en el primer gran escándalo de Ollanta antes de tomar el cargo. Ollanta, ante este escándalo, toma todavía decisiones más radicales en términos de pluralizar todavía más su gabinete para tranquilizar las aguas que a un mes de que tomara posesión en el cargo se le estaban complicando. O sea, siendo presidente electo, tras este escándalo, hay videos, hay grabaciones del hermano por ahí ofreciendo la mitad de los recursos naturales a los rusos en específico, pues bueno, ustedes imaginarán el conflicto que esto causó cuando todavía ni cerraba bien, ni supuraba la herida de las elecciones, de lo polarizado que estaba la sociedad para la segunda vuelta en 2011. Rodrigo, déjanos hacer un corte, nos quedamos con esto, ya volvemos. Estamos analizando la presidencia de Ollanta Humala y el caso peruano. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con Rodrigo Arronis y Rafael Morales sobre Perú, la presidencia de Ollanta Humala, el partido nacionalista peruano que encabeza Ollanta, esta cuestión del etnocacerismo y la retacería ideológica que tiene a Perú en un estado, digamos, de mucha complejidad ideológica y no se diga política. Estábamos aquí comentando que el padre de Ollanta Humala, Isaac Humala, que fue el que crea esta ideología del etnocacerismo, viene de la izquierda marxista, de la militancia marxista en el Partido Comunista Peruano e incluso después en grupos de extrema izquierda. Entonces de ahí que le preguntaba a Rafael cómo se dan estos procesos, pues sí, tú tienes la extrema izquierda que después deriva en etnologismo, que es otra manera de hablar de racismo, ¿verdad? Que es pero que tú metes ahí la cuestión social y la pobreza y entonces justificas, etcétera, que es una
cuestión complicada. Pero ya nada más para terminar, nos quedamos con las crisis. Con las crisis, para luego ya pasar a hacer quizá ya escenarios, ¿no? De lo que puede suceder en el futuro inmediato con Perú. Correcto. Bueno, yo anotaba que la primera crisis fue este asunto del escándalo del hermano ofreciendo los recursos, vendiendo Perú a los rusos. Y los dos escándalos digamos crisis, escándalos en términos mediáticos, crisis en términos ya más analíticos dentro de su equipo, es que Perú tiene la figura de primer ministro sin que sea un país parlamentario. Ellos le dicen premier, se refieren al cargo como premier, aunque se le dice primer ministro, que básicamente es un jefe de gabinete. Pero es una decisión importante a quién van a nombrar jefe de gabinete, porque básicamente mandan todas las señales que quieren mandar con la designación del premier. Ollanta designa un premier que manda las señales que él cree que necesita para mantener tranquilo por lo menos a todo su electorado, a todo su no electorado, ¿no? A los sectores empresariales, a los sectores urbanos, sobre todo de la Gran Lima, pero rápidamente empieza a haber crisis al interior del liderazgo de este primer ministro. ¿Qué es? ¿Su nombre? Sí. Ahora no lo recuerdo. Este primer ministro enfrenta el primer gran problema social que enfrenta el humanismo, que es que en Cajamarca hay un levantamiento social producto de que se va a otorgar la explotación de una mina a una empresa canadiense. Mira, aquí lo tengo, es Omar Chechade Moya, que renuncia, ¿correcto? Porque ahora ponen aquí en la página Marisol Espinosa Cruz como vicepresidente. Él es el segundo vicepresidente y él renunció por un escándalo de corrupción. Me equivoco, no, primer ministro Salomón Lerner Guitis y Óscar Valdés, son los nombres que están aquí. Es correcto, Salomón Lerner es era el premier y ahora voy con Omar Chejade. Salomón Lerner le toca encarar el primer levantamiento social de sectores antimineros, antimonopolios mineros, que Ollanta históricamente y tradicionalmente había apoyado. Por nacionalismo, ¿no? Y por activismo. O sea, él durante varios años era uno de los principales voceros de los movimientos mineros, antimonopolios, anti-inversión extranjera, y bueno, aquí ya había unos compromisos de Estado que Ollanta no estaba dispuesto a echar para atrás, y cuando viene el momento de la concesión, hay un levantamiento social que termina en violencia, y esto, entre otras cosas, el primer daño colateral es la renuncia del premier o primer ministro. Esto fue antes de diciembre. Y por esa época este chico, porque es un joven, Omar Chejade, el segundo vicepresidente, es acusado de había sido el zar anticorrupción en la administración de Alan García, y decían que lo han acusado de tener manejos, digamos, relacionados con el peculado, con haber favorecido a algunas empresas, en fin. Es muy turbio, de por sí es turbio el contexto. Desenmarañar cada uno de estos pequeños conflictos es todavía más complicado. El asunto es que todo desemboca en que renuncia el vicepresidente, el segundo vicepresidente de Ollanta. Y lo que estamos, y con ello paso a los escenarios, y un poco para entender el contexto hoy en este mes, en este inicio de 2012, hoy Ollanta se ha quedado, digamos, sin el apoyo de la izquierda política que lo apoyó, la izquierda que venía de los partidos comunistas, de los partidos socialistas, que se sumó a su candidatura, que decidieron subirse al barco con él en esta elección, no en el 2006, han sido excluidos, no se les ha dado ningún cargo de relevancia, pero ahora el manejo y la orientación que ha tenido Ollanta más cercana a lo que ellos entienden como un desplazamiento hacia la derecha, ha hecho que haya una decisión fuerte en el sentido de importante, no numérica, sino de los ideólogos y líderes de la izquierda que apoyaron su candidatura, que ahora ya no están con él. Hay un par de cartas ahí fuertes de renuncia y de decirle, señor,
Abandonamos el proyecto, digamos. Abandonamos el proyecto porque ahora usted se ha ido del nacionalismo etnocacerista con un proyecto de izquierda, socialista, en fin, reivindicativo, a un nacionalismo de derecha al servicio de los intereses de los grandes capitales. Claro, ya la dialéctica real política solita decanta las cosas, ¿no? Un poco lo que está pasando. Entonces, lo que podemos observar hoy en día en el país, en estos días de enero, es que los sectores progresistas, digamos, han visto que Ollanta ha dado literalmente un giro claro y evidente hacia una derechización en el manejo de su... No hay etnocacerismo, no hay ninguna iniciativa de hacer una nueva... ni siquiera de reformar la Constitución en sus aspectos sociales. El único matiz, donde yo diría que hay un matiz, es que por lo menos ha mandado señales importantes dentro de su gabinete, en los ministerios clave en temas sociales, en tema de salud, en tema de educación, en tema de la cultura, por lo menos en su primer gabinete, que hasta ahora se mantiene en un 50%, digamos. Estamos hablando de que eso lleva 6 meses en el poder. Sí, claro. Ha mandado señales importantes, ha mandado señales con una visión social en cuanto al manejo del Estado, pero nada más son esos señales. O sea, la política pública, el manejo del presupuesto, la articulación con los gobiernos regionales, pues en realidad no ha tenido todavía ninguna señal de esta nueva orientación que aparentemente venía con Ollanta, ¿no? Rafael, bueno, pues ahí en esta idea de construir algunos escenarios, pues pareciera que el día de hoy la ideología ya no es un ancla, ya no es, digamos, un dique en contra de los bandazos en el gobierno. Esto obviamente puede pasar en cualquier país. En México conocemos muy bien la experiencia del PRI, en cuyo seno cabía la izquierda radical, la izquierda de centro, pero también la derecha de centro y la derecha radical, que al final fue la que instrumentó lo que se conoce genéricamente como neoliberalismo. Parece, lo que advierte Rodrigo, es que se reactiva el neoliberalismo en el seno de una coalición que prometía regresar, digamos, a un esquema de bienestar, una economía de bienestar, con reivindicaciones precisamente raras, eclécticas, pero esto entonces se ve desdibujado y ahora lo que tenemos, podríamos pensar que los escenarios políticos pues sí son poco halagüeños y que seguramente las próximas elecciones van a ser de nueva cuenta una presentación, digamos, poco elegante de fuerzas políticas dispares, dispersas, laxas. Totum revolutum. Sí, es decir, pareciera que lejos de que esto pudiera empezar a tomar curso, yo pienso, por ejemplo, en el caso de Brasil o Argentina, que sacaron procesos provenientes de crisis y el día de hoy prácticamente son grandes estados que están, digamos, definiendo el rumbo del Mercosur, etcétera. Pero en el caso de Perú pareciera que esto en realidad más bien va para atrás y pues yo advertiría entonces que esto va a empeorar más que a presentar un rumbo, una ruta más definida, ¿no? Incluso, otra vez hablando de la coyuntura, vale la pena algo que me parece que es interesante para el análisis. Yo he venido sosteniendo durante esta charla que Lima, o la Gran Lima, es más bien de talante conservador, ¿no? De talante en el espectro de la derecha, por lo menos del espectro que garantice estabilidad económica, ¿no? Que garantice los beneficios de la clase media, las clases emergentes, incluso como clases medias que están se nota en Lima que están, los sectores populares están emergiendo, una clase media con un poquito más de beneficios, entendidos como estos beneficios materiales, ¿no? De infraestructura urbana. Pero algo muy curioso, y regresamos al contexto tan peculiar otra vez, la alcaldesa de Lima es una mujer de izquierda, Susana Villarán, es una mujer de una izquierda socialdemócrata, progresista. ¿Qué partido? Es que otra vez... No me preguntes eso. El partido de Susana Villarán. Susana Villarán fue candidata a la presidencia en el 2006, con un porcentaje, hay un 6% quizá, ¿no? Nada importante. Pero lo curioso es que ahora la Lima conservadora, después de haber tenido 8 años pues, aparentemente un buen administrador de un partido de derecha, que es de Unidad Nacional, decidió irse por una mujer, y una mujer
con una agenda progresista, además con esta agenda progresista que todavía en algunos países de América Latina causa mucho conflicto, que es también la agenda de la diversidad sexual, la agenda que tiene que ver con todos estos temas como aborto y anticoncepción. La socialdemocracia, ¿no? Exactamente, pero, y regreso otra vez a los conflictos, a los escenarios de conflicto. Susana Villarán ahora está enfrentando un proceso de revocación de mandato que lo contempla la Constitución y pues sus detractores, entre ellos el exalcalde, excandidato a la presidencia, están promoviendo un juicio de revocación de mandato sin razones muy claras, nada más que no ha cumplido, ¿no? Nada más que no se ve bien la mano de esta mujer en términos de efectividad en la aplicación de política pública en Lima. Cosa con la cual yo estaría un tanto en desacuerdo, porque uno puede hacer comparaciones en Lima entre 2009 y lo que ahora hay en 2011. Sin embargo, pero en el caso específico de Ollanta, si camina o este asunto de la revocación de mandato avanza hasta los canales jurídicos, porque ahora es una iniciativa, ahora se están en la etapa de recolectar firmas y la primera instancia de la revocación. Pero si esto camina más allá, Ollanta todavía tendrá más elementos para no dar un paso en falso, que genere que sus adversarios, que los tiene ahí latentes en la derecha, sobre todo en la derecha, se lancen con una cuestión revocatoria. Pero por otro lado, eso va a provocar que cada vez se genere más descontento del que ya de por sí hay en sectores. No estoy hablando de la izquierda esta que ahora se ha escindido, que es una izquierda más bien de talante histórica e intelectual, académica, sino estamos hablando de grupos sociales, de grupos indígenas en el Amazonia, que por casi cualquier motivo puede ser un polvorín para detonar un problema serio en términos sociales. Entonces, ahora el asunto después de haber analizado el etnocacerismo y esta complejidad de ramas y vertientes ideológicas que conforman el humanismo de Ollanta, también él se encuentra en una situación en donde prácticamente las decisiones que están tomando se están orientando hacia tener tranquilos a los sectores que él considera como de mayor riesgo para la estabilidad de su gobierno y mano dura hacia los movimientos sociales. Entonces, de nuevo regresamos a esta paradoja. ¿Alan García está ya fuera del escenario o su sombra está todavía por ahí? Su sombra no está en este momento en la administración de Ollanta. Sin embargo, la sombra de Alan García será algo que estará lejanamente caminando por atrás pero no de la figura de Ollanta, sino de la figura propia de Alan García. ¿Por qué? Porque ante este escenario va a volver a ocurrir lo mismo en las siguientes elecciones, donde otra vez va a haber 3 liderazgos emergentes y los que saben, los analistas, las personas de allá, los analistas peruanos, analistas del contexto político, advierten que será el regreso de Alan García. Ahora, el APRA no llevó candidato a la presidencia y por lo tanto tiene un 6% en el Congreso, lo cual además de todo lo hace que políticamente no tenga un brazo ni siquiera relevante dentro del contexto del sistema político. Pero, insisto otra vez, los liderazgos emergentes en el Perú se dan prácticamente en cada elección y bajo las condiciones que esté encarando el país en ese momento. ¿Un comentario final para terminar, Rafa? Bueno, creo que esto que estamos viendo en Perú puede ser la más acabada expresión o ejemplo de un fenómeno regional, ¿no? Lo mismo en Argentina, lo mismo vemos en Brasil, hay un agotamiento y una erosión de los partidos clásicos, tradicionales, de los partidos gobernantes, y entonces se trata básicamente de un fenómeno que lo vamos a ver, digamos, para los próximos años. Aquí la cuestión tiene que ver si esos partidos emergentes van a tener capacidad de consolidarse, de aportar elementos para crear una nueva matriz ideológica, si esto le va a dar pues centralidad, digamos, a los procesos que en América Latina pues se han conocido como de consolidación democrática. No parece que sea así, pero bueno, habría que seguir de cerca todos estos casos, particularmente el Perú. Creo que es un caso muy interesante para ver si en el futuro hay expectativas de que esta nueva generación de partidos emergentes pues sí tenga la capacidad de poder canalizar la política dentro del Estado, ¿no?, en América Latina.
Muy bien, muchísimas gracias, Rodrigo. Muy interesante la exposición. Rafa, también muy interesante tertulia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues esto fue un análisis que les ofrecemos para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Espero que lo hayan considerado tan interesante como nosotros. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.